Bienvenidos al curso de funciones analíticas y en esta oportunidad vamos a enunciar y demostrar un teorema que se conoce como el principio del argumento. Este es un teorema que va a ser corolario del teorema de los residuos. Entonces consideremos una función f definida de omega en C, donde omega es un dominio, o sea, es un conjunto abierto, y vamos a pedir que sea simplemente conexo. ¿Ok? Vamos a suponer que f es meromorfa. ¿Ok? Es una función meromorfa. ¿Qué significa que la función sea meromorfa? Que la función f es analítica en omega, excepto o salvo en una familia de puntos, vamos a, no sé, a llamarlo C sub J, donde estos C sub J, son polos de f, de la función. Obviamente estos C sub J están acá, están en el dominio omega de la función y siempre, como siempre les digo, omega subconjunto en el plano complejo. Entonces vamos a suponer que la función es meromorfa. Ejemplo de funciones meromorfas ya nosotros hemos visto unos cuantos. Por ejemplo, podemos considerar f de z de la forma p de z entre q de z, donde p y q son polinomios de diferentes grados. Esta función es meromorfa, y obviamente las raíces de q son los polos de la función. ¿Ok? Aquí, por supuesto, estamos partiendo de la premisa de que nosotros podemos escribir esto así y que tanto P como Q no tienen raíces comunes. Es decir, esto es una fracción irreducible. Son dos polinomios que no tienen raíces comunes. Es importante eso para que no aparezcan indeterminaciones. Esto es un ejemplo de función meromorfa. Otro ejemplo podría ser f de z igual a, qué sé yo, a la tangente, ¿no? O sea, podemos considerar entonces tangente de z, que no es otra cosa que seno de z entre coseno de z. Esta función es meromorfa, ¿ok? Ella es meromorfa y es meromorfa en C con polos, vamos a decirlo de esta manera, con polos de la forma z igual a k más un medio de pi, donde k es igual a 0, más o menos 1, más o menos 2, y así sucesivamente. Entonces, esta función va a presentar polos en donde el denominador, el coseno, se me anula, y por eso es que tiene esta expresión, ¿ok? Este es otro ejemplo de función meromorfa. Y entonces, el principio del argumento dice lo siguiente: teorema, principio. Vamos primero a enunciar y a demostrar este teorema y después vamos a dar una motivación de por qué se llama principio del argumento, ¿ok? Sea f definida de omega en C, omega contenido en C abierto, simplemente con eso, una función meromorfa. Una función meromorfa con ceros, vamos a decirlo así, con ceros en los puntos a sub i y variando desde 1 hasta n, estos puntos pertenecientes a omega, y polos, los polos los vamos a denotar por b sub j con j variando desde 1 hasta m, por ejemplo. También todos estos polos pertenecientes a omega. Sea gamma una curva contenida en omega, gamma
homóloga a 0, ¿ok? Homóloga a 0 en omega, tal que A sub i no pertenece a gamma y B sub j tampoco pertenece a gamma para todo i variando desde 1 hasta n y j variando desde 1 hasta n. ¿Ok? Bajo todas estas hipótesis, si tenemos todas estas condiciones, entonces, ¿ok? Entonces, vamos a obtener la siguiente identidad, que la integral 1 sobre 2pi, la integral sobre la curva gamma de f' de z entre f de z va a ser igual a ¿qué cosa? Se va a poder calcular como la suma desde igual 1 hasta n, el índice de la curva gamma alrededor de los puntos a sub i, todo esto multiplicado, cada uno de ellos multiplicado por p sub i, menos la suma, ya voy a explicar qué es esta cantidad, la suma desde j igual 1 hasta m del índice de gamma alrededor de los puntos b sub j por q sub j, donde denotamos por p sub i al orden de a sub i, o sea, al orden del 0, para cada i variando desde 1 hasta n, el orden de multiplicidad del 0, y q sub j no va a ser otra cosa que el orden de repetición o de multiplicidad de b sub j para cada j variando desde 1 hasta n. ¿Ok? Porque puede ocurrir que las raíces se repitan, ¿no? En algún momento. Entonces, este teorema es lo que se conoce como el principio del argumento. Y como dijimos, su demostración es una aplicación inmediata o escolorario del teorema de los residuos. Entonces la idea es que vamos a aplicar el teorema de los residuos a la función, digamos así, aplicaremos el teorema de los residuos, pero no cualquier función, sino a la función f' entre f, a este cociente. Para poderlo hacer, entonces necesitamos comenzar realizando el cálculo de los residuos de la función f' entre f si z es igual a sub i para cada i variando entre 1 y n. Vamos a calcular esto primero. Entonces, nosotros sabemos que como los a sub i son ceros, f se anula en z igual a sub i. ¿Ok? Es decir, lo que estamos diciendo es que esto es igual a 0 para cada i variando desde 1 hasta n. Como f se anula en z igual a sub i, pues f acepta una factorización. Luego, así, podemos expresar f de z como z menos a sub i, y aquí colocamos elevado a la p sub i, porque es la multiplicidad de esto por una cierta función h de z. Esto se puede expresar así en un entorno del punto de z, o sea, en un entorno del punto a sub i. ¿Ok? Además, tenemos que la función h es analítica. ¿Ok? En e sub i. H es analítica en ese entorno, en z igual a sub i. Y entre paréntesis tenemos que esto va a ser distinto de 0. Y además, vamos a decirlo así, y además, no es necesario ponerlo entre paréntesis con h evaluado en a sub i distinto de 0, siempre, por supuesto, para cada i variando desde 1 hasta n.
Entonces esto va a implicar que cuando derivemos f' de z va a ser igual a ¿qué cosa? A estos derivados, p sub i por z menos a sub i a la p sub i menos 1 por esto sin derivar, por h de z, vamos a ajustar un poquito acá, más, voy a escribirlo aquí abajo, esta sin derivar, o sea, me quedaría entonces z menos a sub i elevado a la p sub i por la derivada de h' de z. Obtenemos esta descomposición, ¿ok? Y ahora vamos a dividir esto todo por f de z. Y recuerden que f de z tiene esta expresión que está acá. Entonces, f' de z entre f de z lo podemos expresar dividiendo todo, pero recuerden, esta expresión, repito, la voy a dividir esto entre f de z, esto entre f de z, pero f de z se expresa así. Entonces aquí se simplifica h de z, porque h de z, acuérdense que en el entorno y específicamente en el punto no se anula, y entonces aquí me quedaría el z menos a sub i a la menos 1. Entonces el primer factor me quedaría de esta manera, p sub i sobre z menos a sub i, ¿ok? Me quedaría ese factor que está allí, y cuando divida aquí por f me va a quedar entonces más, se me va este factor y quedaría h' de z entre h de z. Entonces tenemos que en este caso esto se expresa así. Ahora piensen un momentico, esto no es otra cosa que el desarrollo de Laurent de esta función que tengo del lado izquierdo, porque nosotros podemos pensar en el desarrollo de Laurent de esto, donde entre paréntesis, esta que está aquí, ustedes la expresan, este factor que está aquí, este factorcito que está aquí, lo expresan como c sub 0 más c sub 1 por z menos a más y así sucesivamente. ¿Qué estamos diciendo? Que mirando esto, este factor que está acá nos está dando el residuo. O sea, del desarrollo de Laurent de esta expresión, mirando esta expresión que está acá, podemos entonces concluir lo siguiente, que lo vamos a escribir de esta manera, que el residuo, cuando z es igual a E sub i de la función, vamos a estirar un poquito más esto, de la función f' entre f, ¿ok? En este caso, evaluado en z, no va a ser otra cosa que p sub i. Y esto va a ser cierto para cada i, variando desde 1 hasta n, ¿ok? Luego, si z igual a sub i es un 0 de orden p sub i, estamos concluyendo que f' entre df tiene un polo simple en el punto z igual a sub i. Y ya calculamos el residuo, ¿ok? Esto lo guardamos, vamos a mantener esto en mente, lo guardamos y vamos a la segunda parte de nuestra demostración, porque ahora vendría el cálculo de los residuos de la función f' entre f en z igual b sub j, ¿ok? Para cada j variando desde 1 hasta m. Entonces, como b sub j es polo, estamos partiendo de esa premisa, de orden q sub j de la función f de z, esto implica que f de z tiene esta descomposición, una cierta función g de z que dividida por z menos b sub j, todo esto elevado a la q sub j, ¿ok? Donde es importante tener en cuenta que g de z es analítica. ¿Dónde va a ser analítica? Analítica en un entorno
o vecindad del punto, o sea, de z igual a b sub j, ¿ok? Y además, estamos de alguna manera repitiendo parte del análisis que hicimos anteriormente. Además, g evaluado en b sub j, particularmente, va a ser distinto de 0. Por lo tanto, volvemos a derivar y a considerar nuestro cociente. Por lo tanto, partiendo de la definición, o sea, partiendo de esta expresión, utilizando la regla del cociente, podemos decir que f' de z va a ser igual a ¿qué cosa? Acuérdense, me lo traigo por aquí. Estamos diciendo que f es esto entre esto, ¿ok? Acá, ténganlo presente. Mi f es así, entonces aplico la regla del cociente, entonces sería g derivada por z menos b sub j sin derivar, esta derivada por esta sin derivar, menos esta sin derivar por esta derivada, entonces me quedaría q sub j por z menos b sub j a la q sub j menos 1 por g de z, y todo eso dividido sobre esto elevado al cuadrado, entonces sería z menos b sub j por 2q sub j. Esa sería la expresión explícita de la derivada. Ok, entonces, repito, simplemente descompongo esta fracción en dos partes y simplifico con lo que tenemos en el denominador y tenemos esto. Ahora miren quién es f de z. Aquí esto nos da f'. ¿Quién es f de z? Ahora sí dividimos y utilizamos esta expresión. Entonces, utilizando estas dos expresiones, vamos a concluir, cuando ustedes sustituyen esto que está aquí, acá, vamos a concluir esto, que f' de z entre f de z, ahora sí, eso nos va a quedar entonces g' de z entre g de z menos, aquí queda el q sub j solo, y aquí me va a quedar z menos b sub j. ¿Ok? Porque, repito, ahora sí dividimos por la otra expresión cada una de las fracciones y simplificamos. Otra vez, esto que está aquí, esto es una parte analítica, esto tiene un desarrollo de Laurent que vendría dado por qué sé yo, alfa sub 0 más alfa sub 1 por, ok, por los otros factores, no importa. Lo importante aquí es que, vamos a decirlo, pues por alfa 1 por z menos b sub j y más Esta parte es analítica y alrededor de cada punto b sub j eso tiene ese desarrollo de Laurent. Pero esta es la parte singular del desarrollo de Laurent y en consecuencia este va a ser el valor que tiene el residuo. Dicho de otra manera, esto nos permite concluir que el residuo, en este caso de f' entre f, cuando z es igual a b sub j, no va a ser otra cosa que q sub j para cada j variando desde 1 hasta m. ¿Ok? Entonces ya tenemos eso que está así, inclusive, disculpen, aquí hay un signo menos, porque acuérdense que aparecía el menos, tenemos un signo menos allí, y entonces ya estamos listos para cerrar la demostración del teorema. ¿Por qué? Por el teorema de los residuos. Por el teorema de los residuos tenemos que 1 sobre 2pi, la integral sobre gamma de la función f' de z entre f de z va a ser igual, según el teorema de los residuos, a la suma desde igual 1 hasta, en este caso, hasta n. El residuo, permítanme escribirlo así, cuando z es igual a i a su i de f' entre f multiplicado por el índice de la función gamma, de la curva gamma, alrededor de a sub i, ¿verdad? Más, escribo, esto seguiría aquí, pero como siempre, suma desde j igual 1 hasta m, los residuos, cuando z es igual a b sub j,
de f' entre f multiplicadas por el índice de la función gamma, en este caso de la curva. La función gamma me describe la curva alrededor de los puntos B sub j. ¿Ok? Pero ya sabemos cuánto vale esto y cuánto vale esto, sustituyendo por sus respectivos valores. Entonces vamos a concluir que esto va a ser igual a la suma desde igual 1 hasta n. Habíamos quedado que estos son los, permítanme para no escribirlo, los P sub i por el índice de gamma alrededor de A sub i, más, en este caso saldría un signo negativo, suma desde j igual 1 hasta m de los q sub j por el índice de gamma alrededor de los puntos B sub j. Y ahí tenemos entonces la demostración de nuestro teorema.